Brian, no se escucha. Gracias, ahora sí. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Agradecer a los que siempre están activos, a los que siempre llegan a tiempo, a los que están en el grupo siempre compartiendo las informaciones. Recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp con más de 650, tanto familias como también estudiantes de psicología. Damos estos talleres gratuitos una vez al mes. Gracias por compartir y por supuesto gracias a todos los eh, profesionales que han pasado por aquí, los que repiten, los que vienen por primera vez. Ya tenemos, vamos para 2 años, creo, año y medio, 2 años, con este proyecto de apoyo a familias TEA. La sección Conoce tu muchacho, ustedes ya la conocen, es parte de mi lema, y vamos a honrar ese lema, conociendo a nuestras muchachas. ¿Y quién? ¿Quién más capacitada para esto que nuestra querida doctora Ariadne Valdés? Es pediatra del desarrollo, experta también en el tema de autismo y me honra que contemos con su presencia porque es una voz autorizada, una voz que, permítame decirlo, doctora, en lo poco que hemos compartido y conocido, sé que no se vende, sé que no está bajo ningún tipo de compromiso, sino que siempre está a favor de la ciencia y eso es lo que más amamos. Gente que usted la ve en las redes explicando con cucharita. Bueno, ustedes verán ahorita, ella me imagino que pondrá sus redes, pero nada, sin más preámbulos, muchísimas gracias a todos los que están. Doctora, bienvenida. Eh, Esto funciona de la siguiente manera. Antes que nada, que sepa que sin su permiso, esto se está grabando y va para YouTube mañana en la noche. Para empezar. Y segundo, eh, tenemos aquí por lo regular una reunión de 40 a 45 minutos. Usted expone su tema, 20, 25, 30 minutos, y luego pues le permitimos a las familias presentes que puedan hacer sus preguntas. Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados. Y los que están en el grupo de WhatsApp pueden poner sus preguntas acá en el grupo de apoyo a familias para que yo pueda leérselas a la doctora más tarde. Así que nada, doctora, la tarima es suya. Sí, claro, claro. Le damos un segundito. Tiene el micrófono apagado por si acaso. Pero sí, yo Yo vi soy la la persona presentación. menos tecnológica del mundo, entonces yo estoy como apoyando aquí a ver si existe una manera donde yo me pueda ver y pueda como que No, darle a... En Google Meet no funciona. Oh, perfecto, pues yo de igual forma me abrí, entonces si quiero que este espacio sea donde si alguien tiene una pregunta y la quiere hacer en el instante que la pueda hacer, Yo me eh, encargo, no se preocupe. más o menos. Entonces, aquí les voy a presentar. Bueno, yo soy la doctora Ariane Valdés, yo soy pediatra especialista en desarrollo y conducta y estamos por aquí hablando de un tema sumamente importante, un tema que es para mí muy retador, porque realmente tener la oportunidad de hablar de autismo en niñas, donde a nosotros que nos especializamos en autismo, se nos hace tan difícil diagnosticar. Entonces, imagínense para mí el reto de venir a ustedes a enseñarle en el día de hoy lo que significa para nosotros y el peso que tiene a la hora de nosotros dar un diagnóstico a una familia, porque o sea, los criterios, aunque son los mismos, es una presentación completamente diferente. Entonces, siempre me gusta iniciar hablando y explicándoles qué es el autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo con base neurobiológica que se caracteriza por dos grandes criterios. El primer criterio que tiene que ser déficit persistente en la comunicación e interacción social en múltiples contextos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente puede verse en la casa, de que no solamente puede verse en la escuela, que tiene que verse cuando ese niño va a un parque o cuando ese niño va a donde la abuela. O sea, tiene que verse en al menos más de dos contextos sociales y patrones de comportamientos, intereses o actividades que son restringidos y repetitivos.
siempre a la hora de nosotros diagnosticar autismo, tenemos que ver que estos síntomas estén presentes en las primeras etapas del desarrollo. El neurodesarrollo, aunque es para toda la vida, el periodo del desarrollo es para toda la vida y es algo continuo, se conoce como neurodesarrollo los primeros 5 años de vida. O sea que siempre tenemos que ver ese persistente en la comunicación y la interacción social, como esos patrones de comportamiento, intereses fijos y restringidos en los primeros años de vida. Y obviamente tienen que causar un deterioro clínicamente significativo, tanto en lo social como en lo laboral u otras áreas del funcionamiento. ¿Por qué decimos que es neurobiológico? Porque ya la ciencia ha denotado de que existen tanto diferencias en la estructura como en la conectividad cerebral. Hay teorías que nos... Discúlpeme, doctora, no estamos viendo la presentación, ¿eh? Paró No, la presentación. y yo Ahora aquí, ajá, ajá. y yo aquí, no se ve. No, se vio la primera vez, la segunda. Esta tercera no se está viendo. Ok, vamos a ver cómo lo hacemos. Dele a stop Ok, para stop. presentar y puede intentarlo Ok, nuevamente. vamos a ver. Entonces, Sí. Cualquier cosa, pues inténtelo la segunda vez. De lo contrario, me la envía que yo también. ok, No, ahora, ahí perfectamente, perfectamente. La puede agrandar si quiere. Y vamos viendo. ahora sí la ven. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, esta era lo que estaba hablando justamente, que es la definición clínica, de que es un trastorno del neurodesarrollo de base neurobiológica que se caracteriza por esos dos grandes criterios, que son esos déficits persistentes en la comunicación e interacción social, que como mencioné anteriormente, tiene que verse en múltiples contextos, no solamente que uno lo vea en la escuela o que se vea solamente en la casa, sino que donde quiera que se acompañe ese ser, ese niño, esta niña, en el caso de niñas que estamos hablando en el día de hoy, tiene que verse presente, al igual que esos patrones de comportamientos, intereses o actividades restringidas y repetitivas. Y que obviamente siempre para hablar de autismo tiene que presentarse en las primeras etapas del desarrollo. Y eso nos va a ayudar a diferenciar mucho de otros diagnósticos diferenciales que a su vez sí pueden acompañarse con el autismo o pueden venir por sí solitos. Entonces, en lo neurobiológico ya la ciencia nos habla de teorías de diferencias en la estructura cerebral, tanto en la hiperconectividad, o sea, en las neuronas, como una hipoconectividad en las neuronas. No es una elección, o sea, nosotros no elegimos ser autistas, no es resultado de la crianza. Antes existían teorías de las madres refrigerador y una teoría que se ha descartado, que proponía que las madres que pues tenían este tipo de crianza fría con sus hijos, que no eran tan sensibles, pues sus hijos tenían mayor probabilidad de tener autismo, pero esto ya, como sabemos, está confirmado que no es así. Es un espectro. ¿Por qué es un espectro? Porque hay una enorme variabilidad en la presentación, capacidades y necesidades de apoyo entre personas. Y es una condición que es de por vida. Esto por eso no es una enfermedad, no es algo que se va a curar, no es algo que va a desaparecer, es algo que se debe comprender, que nosotros tenemos que apoyar a nuestros seres queridos y acompañarlos a lo largo de su vida. Esa es la diferencia de una enfermedad versus una condición. Una condición es algo que te acompaña para siempre versus una enfermedad es algo que si existe una pastilla mágica, te damos la pastilla mágica y pues se cura. Y no es el caso del autismo. Entonces, ¿qué es el autismo? A mí me encanta dar la definición que no es clínica, que es la definición que por lo general nosotros le damos a los papás. Es una forma diferente en cómo nosotros procesamos el mundo. Una persona autista no va a percibir, no va a procesar, no va a responder a la misma manera que una persona neurotípica. No es ni peor ni mejor, simplemente diferente. Siempre me gusta hablar de estos términos de neurodiversidad, de neurotípico, de neurodiverso, porque realmente, ¿qué es normal? Para usted, tal vez algo es normal, pero para mí eso que es normal para usted no es lo típico de mi vida. Entonces, siempre tenemos que hablar de personas neurotípicas, que son estas personas que piensan dentro de lo que se cabe que las reglas de la sociedad imponen que es normal, y las personas neurodivergentes, que es que tienen este pensamiento diferente. Entonces, en una persona con autismo, las percepciones de los sentidos pueden estar amplificados, o sea, pueden sentir de más o pueden estar atenuados, o sea, pueden sentir de menos.
Por ejemplo, una persona con autismo, un ruido que para usted es algo típico, como que le pase un motor o una bocina pitando, puede ser para usted normal, pero a una persona con autismo esto puede desatar una crisis sensorial. Para usted, que es una persona tal vez neurotípica, una etiqueta de ropa puede resultar como algo normal, pero a una persona con autismo esto puede resultar algo insoportable y necesita que se le corten. En cuanto a la comunicación, hay que tomar en cuenta que en el autismo el lenguaje puede ser muy literal, o sea que si yo te digo va a llover para arriba, yo literalmente mire el cielo y verifique que si va a llover para arriba, o puede ser muy formal o muy preciso, hasta también puede ser no verbal. O sea, las reglas implícitas de la conversación no van a ser intuitivas, hay que aprenderlas de forma explícita día a día. En cuanto a la rutina y la predecibilidad, el mundo es más manejable cuando es predecible. Los cambios inesperados van a generar una ansiedad real, o sea, no van a ser caprichos. ¿Por qué? Porque las rutinas son herramientas de regulación. Las rutinas son herramientas de regulación en todo el mundo. Incluso uno de los predictores de salud en el neurodesarrollo en los primeros años de vida es nosotros establecer rutinas con nuestros niños, rutina de sueño, rutina a la hora de comer, pero ya en el autismo, en esta condición, pues no llevar a cabo una rutina puede conllevar a una crisis. Y los intereses y la atención pues puede concentrarse en una intensidad extraordinaria en temas de interés. Esto puede traducir a tener un conocimiento profundo en este tema, tener habilidades o un talento singular o simplemente tener un hiperfoco por esas cosas que nos llaman más la atención. Entonces, me encanta hablar de neurodiversidad. ¿Por qué? Porque muchísimas personas entienden que el autismo, como es algo que está hablado por criterios, de que una persona con autismo se va a parecer a otra persona con autismo y no es así. Cuando usted conoce a una persona con autismo, usted conoce a una sola persona con autismo. O sea, no hay dos personas autistas iguales, no lo hay. Se los digo yo que veo bastante pacientes y yo no me he encontrado con un paciente que se parezca a otro. Todos son completamente distintos. Puede ser en el interés fijo, puede ser en el perfil sensorial, pero son completamente distintos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la neurodiversidad es una variación neurológica natural, o sea, en la especie humana. Así como hay diferentes tipos de peces, diferentes tipos de caballos, asimismo hay diferentes tipos de cerebro que procesan el mundo de manera distinta. Entonces, nosotros nunca, nunca como médicos, como terapeutas, vamos a querer eliminar esos rasgos autistas que se presenten, sino nosotros aumentar la calidad de vida del paciente, aumentar la autonomía del paciente para que pueda llevar una vida funcional. Y nuestro objetivo siempre va a ser el apoyo y no la normalización. Entonces, ¿por qué siempre, siempre va a importar nosotros hacer un diagnóstico, aunque nosotros sí reconozcamos eso de la neurodiversidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que ninguna niña, aunque usted entienda de que esa niña no le parece a usted autista, aunque yo odio ese término, yo creo que es uno de los términos que yo más detesto, de que tú no pareces autista. O sea, el autismo no se ve en la cara, el autismo es una condición, como les comenté, donde tú puedes ser completamente distinta a otra persona que tenga la condición. Entonces, Disculpe, sí, disculpe, doctora. Tengo una ujú, pregunta que creo que es importante, va dentro del marco de la claro. conversación. Pregunta aquí una madre. Me dijeron al año y medio que era muy pronto. Luego fui a los 4 años y me dijeron que era muy tarde. Entonces, ¿a qué edad es que realmente yo voy a identificar que mi niña tiene autismo? Ok, entonces miren, si se fijan, me abrí del teléfono y puse la cámara porque yo necesito o sea, yo soy muy expresiva, yo necesito que me vean la cara. Cuando a nosotros, o Perdón, sea, discúlpeme. Como quiera se ve, aunque esté la presentación en ok, el de si se ve. ok, Ahora qué te bonito veo que dos no, veces. ustedes sí me ven, ay, qué bueno, porque yo creo que mi cara refleja muchísimas cosas. Sí te vemos, Miren, sí te vemos. en cuanto al, déjame yo apagar aquí entonces. Miren,
El diagnóstico de autismo puede hacerse tan temprano desde los 12 meses de vida. En un mundo perfecto, lo que quisiéramos, los pediatras del desarrollo, los neurólogos pediatras y los psiquiatras, que son los psiquiatras infanto-juveniles, que no somos los que nos encargamos de hacer el diagnóstico, es que el niño se diagnostique antes de los 24 meses, o sea, antes de los 2 años de vida. Se supone que todo niño, independientemente presente sintomatología que nos parezca a características clínicas de autismo, tiene que tener una evaluación del desarrollo al año y medio, o sea, a los 18 meses. ¿Por qué? Porque a los 18 meses es donde más afloran, donde más nosotros podemos observar estos síntomas de autismo, y donde la ciencia y la evidencia científica dice que mientras más rápido nosotros diagnostiquemos, y si nosotros empezamos ese proceso terapéutico antes de los 2 años de vida, ese paciente tiene mayor probabilidad de poder tener una buena autonomía, de poder ser funcional, de poder ser verbal. Entonces, mientras más temprano nosotros iniciemos la terapia por la misma neuroplasticidad, por la misma poda neuronal que ocurre a los 24 meses, nosotros estamos ganándole tiempo a esa condición. O sea que sí, a los 4 años es tardío, o sea, nunca es tarde si la dicha es buena, pero ese médico que le dijo que a los 18 meses era muy temprano, no está en lo correcto. Las Ok. guías que podemos diagnosticar desde tan temprano como los 18 meses. 18 a 24 meses le da perfecta para nosotros hacer el diagnóstico de autismo, tanto en niñas Entonces, como en niños. genuinamente, sí se puede hacer un diagnóstico. Pregunta también de seguimiento, que creo que va en ese mismo tenor. ¿Quién diagnostica? ¿Por qué hago la pregunta? Y esta es mía. Porque, sí, no, esta es mía. Porque ahora todos están habilitados y nadie está habilitado. Ahora usted aplica un A2 y usted ya evalúa autismo. Me dicen que es el pediatra, pero algunos pediatras dicen que no. Me dicen que es un neuropsicólogo, pero me dicen que no. Me dicen que es el neurólogo, pero también me dicen que no. Me dicen que tiene que ser un psicólogo clínico solamente, pero también me dicen que no. En su criterio, desde el librito de la doctora pediatra del desarrollo, No, ¿quién evalúa? no, nunca mi librito. Y yo siempre le digo eso a los pacientes. Nunca su librito, la ciencia. Las guías, los protocolos están descritos y ustedes los pueden buscar y pueden leer acerca de ellos. Incluso yo estoy certificada para A22 y el A22 te lo dice, el A22 no diagnostica autismo, el A22 es una herramienta complementaria al diagnóstico. Yo hice el curso con Rhiannon Luster, que fue una de las coautoras, y esa misma coautora te lo dice mientras tú estás haciendo la formación, de que el A22 no se utiliza para diagnóstico, la utilizamos como una herramienta complementaria. Entonces, dicho esto, la Asociación Americana de Pediatría dice que el diagnóstico de autismo se puede dar por un neurólogo pediatra, o sea, que es un pediatra que se formó y luego hizo una formación en neurología pediátrica, o un psiquiatra, pero un psiquiatra que después tenga formación en infanto juvenil. O sea, que él se formó en psiquiatría y luego hizo una especialidad en niños y adolescentes. Y los pediatras del desarrollo y conducta, como es mi caso. Sí, Fue el tema de seguimiento, perdón. Y esta si quiere la puedo obviar. Si usted quiere no la responda, pero yo se la voy a hacer. Entonces, la jornada de evaluación de autismo en parques y en aceras que hacemos, esas jornadas diagnósticas kilométricas, donde juntamos 50 niños en un parque y le aplicamos helados y ahí la familia sale sabiendo si tiene un autismo, ¿qué hacemos con eso? es que helados es una herramienta complementaria. O sea, lo primero es, tú no puedes hacer un diagnóstico dado simplemente o sea, sí el diagnóstico es clínico y las guías lo dicen. O sea, cuando tú ves que los criterios diagnósticos del DSM-5 se están cumpliendo, tú puedes hacer el diagnóstico. El A2 es una herramienta complementaria, pero ¿cómo tú puedes hablarle a una familia de que ese niño tiene autismo sin tú hacer una prueba de audición? Y si tal vez ese niño tiene un trastorno del procesamiento sensorial auditivo, o si tal vez ese niño tiene una hipoacusia sensorial. Entonces, por eso a la hora de hacer un diagnóstico, tenemos que descartar la parte orgánica.
O sea, nosotros descartar, porque hay otros síndromes que causan regresión en el desarrollo y no son autismo. O sea, a la hora de nosotros diagnosticar, por eso siempre se dice que tienes que ir también a evaluar la parte médica, o sea, para nosotros descartar la parte orgánica y que no sea otra cosa. Excelente, doctor. Bueno, continúe. El Estado dicho Hay, esto, hay, yo respondí que no es correcto. hay más Sí, preguntas, pero continúe para ver si van hilándose de acuerdo a su presentación. claro, entonces mira, desde el inicio, Brian, la historia del autismo se ve sesgada. La primera persona que habló del autismo lo hizo en el 1925, que se llama Gronka Chukareva. Ella habló de 6 niños que tenían, en ese momento ya no le puso el nombre autismo porque todavía no se hablaba de esa terminología, pero ella sí describió niños con intereses específicos intensos, dificultades sociales, sensorialidad diferente, y ella publicó en ruso y en alemán. Entonces, ¿qué pasa? 18 años después, en el año 1943, Leo Kanner entonces descubre 8 niños y 3 niñas, y entonces ahí él hace por primera vez, habla de esos intereses restringidos, comportamientos restringidos, y habla de esta dificultad. Pero ya, o sea, estamos hablando de 18 años antes, ya una mujer había hablado de eso, pero sin embargo, Leo Kanner es quien se considera el padre del autismo, que obviamente no le quiero quitar su mérito porque sí lo tiene, pero sí siempre me encanta hablar de este caso de Grunca Chukareva, de que ella debería ser la madre del autismo. O sea, el padre del autismo debió ser madre. Entonces, en el año 1944, esta persona Asperger, de los niños famosos síndrome de Asperger, que vienen siendo el TEA nivel 1 más altas capacidades, que es un término que desde el año 2013 no es correcto decir que tu hijo tiene Asperger. O sea, si un niño fue diagnosticado después del 2013 y fue a un médico o alguien lo diagnosticó con Asperger, fue mal diagnosticado porque ese término no se utiliza desde el año 2013. Hablamos de trastorno del espectro autista y sus niveles de apoyo. Han Asperger era una persona que siempre me gusta hablar de ellos. ¿Por qué? Porque hay padres, personas que hablan como muy felices, como que, ay, de que mi hijo tiene Aspi, mi hijo es un Aspi o mi hijo tiene Asperger. Y Asperger lo que hacía era que dividía a los niños entre funcionales y no funcionales, y los niños que él consideraba que no eran funcionales, o sea, que eran T a nivel de apoyo 2 o nivel de apoyo 3, pues lo ponían en una cámara de gas y para que los niños fallecieran. Entonces yo creo que es un tipo de persona que ni deberíamos hablar sobre él. Entonces, siempre es importante mencionar el síndrome de Rett. En el DSM-4, el síndrome de Rett estaba contenido en los trastornos generalizados del desarrollo. Ya para el DSM-5, que es cuando se incluye a todo, o sea, se coloca todo en un trastorno del espectro autista, el síndrome de Rett queda excluido. ¿Por qué? Porque ya se determinó que el síndrome de Rett es una causa sindrómica del autismo, o sea, es un síndrome genético que causa retraso global del desarrollo, autismo, epilepsia, por causa de una mutación en el gen MECP2. Entonces, Discúlpeme, anterior, doctora. sí. Discúlpeme, doctora. Ahí sí quiero preguntarle. Entonces, porque yo era de los que había aprendido o de los que tenía la información de que si había síndrome de Rett, no Uh -huh, había autismo, aunque las coincidencias en signos y síntomas llegaban a un 85-90%, uh no se -huh. podía llamar autismo. Entonces, ¿se considera autismo o se considera que similar? Autismo secundario. El Ok. autismo puede ser primario o puede ser secundario. Hay muchísimas entidades genéticas que causan autismo, pero de forma secundaria. Entonces, por ejemplo, si a nosotras nos llega una niña que nos dice que tuvo regresión en el desarrollo, lo primero que yo tengo que investigar es esa causa de esa regresión y ver si es un síndrome de Rett, y no tanto enfocarme en el autismo, sino enfocarme en yo hacer un screening por medio de una resonancia magnética, un electroencefalograma, y enviar a esa niña con regresión del desarrollo a genética también. Es una causa de autismo secundario, no Tenemos, primario. tenemos en la República Dominicana forma segura, confiable de diagnosticar síndrome de Rett.
Sí, claro, claro que sí. Aquí tenemos una buena genetista, que es la doctora Kathleen de la Rosa. Ella tiene su centro privado, se llama Instituto Cromomed, y ella también está en el Hospital Hugo Mendoza. Para nosotros hacer el diagnóstico tiene que ser por medio de un exoma genético que realmente cuesta bastante dinero, pero sí es importante de que los papás acudan siempre a una consulta genética. Perdón, doctora. Realmente, ujú. Parte de la persona de este grupo, aquí yo tengo gente que está en Boston, en Nueva York, en Ámsterdam, yo tengo gente que está de Brasil. Wow. Pregunta Fabiana, que es de mis mamis de Nueva York, que si se puede hacer esta evaluación o esta investigación genética a una niña de 8 años. Sí, claro, madre. Solamente en tu caso que estás en New York, yo te recomendaría que buscaras dónde tienes una pediatra del desarrollo cerca. Tú lo puedes buscar como las siglas de P grande P en Nueva York. Justamente yo tengo dos colegas allá que te puedo pasar la información para que ellas te evalúen a tus niños y te la refieran a genética. Realmente siempre es importante, por ejemplo, en contextos internacionales que no es nuestro país, todo niño que tiene trastorno del neurodesarrollo, como déficit de atención e hiperactividad, como autismo, debería siempre ir a una consulta de genética. Pero imagínate tú como yo, aquí en un contexto donde los papás no tienen dinero para ir a una terapia, ¿cómo yo le voy a decir que busquen esos 5,000 pesos para ir a la consulta de genética y que busquen los 160,000 pesos que cuesta el exoma genético? Entonces, siempre nosotros nos aterrizamos a nuestra realidad que tenemos en nuestro país. Pero sí, Brian, quedó pendiente de enviarte a la mamá el contacto de la doctora Nidia, que ella es pediatra del desarrollo y está en Nueva York, justamente. Perfecto. Pues continuamos, doctora. Sí. Entonces, de aquí en adelante, sí les quiero mencionar que el tema sí va a hablar más de TEA nivel de apoyo 1 en niñas, porque si yo me detenía en hablar en TEA nivel de apoyo 1, 2, 3, iba a durar hasta mañana hablando, porque realmente el autismo es un tema bien largo y bien, bien complicado, y que tú tienes que tener mucha responsabilidad a la hora de hablar del mismo. Entonces, en el DSM-5 hablamos de niveles de apoyo. Por ejemplo, desde el año 2013 no es correcto decir que tu hijo tiene autismo leve o autismo moderado o autismo severo. Tampoco es correcto decir que tiene grado 1, grado 2, grado 3. Nosotros hablamos actualmente desde el año 2013 de niveles de apoyo, y el nivel de apoyo es qué tanto apoyo va a requerir tu niño en las actividades de la vida diaria. Un nivel de apoyo 1 no tiene discapacidad intelectual, no tiene una pérdida significativa del lenguaje funcional, pero obviamente sí va a presentar estas dificultades en la interacción social y la inflexibilidad, que van a tener esta interferencia notable con el funcionamiento en al menos un contexto. Por esto mismo, como no posee discapacidad intelectual ni una pérdida significativa del lenguaje, va a ser el más invisible, va a ser el nivel de apoyo que menos se diagnostica o el que más tarde se diagnostica. Es el que mayor tiene riesgo de enmascaramiento, de masking, y el coste en salud mental es el más alto del espectro, precisamente por eso, porque nadie lo ve. O sea, tú te agotas socialmente de tú tener una máscara enfrente a una persona o quitarte esa máscara cuando tú llegas a la casa. Y frecuentemente en niñas pasa por desapercibido y nunca se diagnostica. La mayoría de las mujeres autistas descubiertas encajan perfectamente en este perfil que yo voy a estar comunicándole con ustedes. A mí me pasa mucho en consulta que van muchas mamás a llevarme a sus niños, y cuando nosotros ya le hacemos el diagnóstico a los niños y estamos en medio de la entrevista clínica, las madres me dicen, doctora, pero yo era así chiquita. Doctora, yo era así, y a ellos les recomiendo que visiten un psiquiatra, porque realmente los psiquiatras son que deben diagnosticar a los adultos, y cuando van y acuden a ese psiquiatra se dan cuenta que tenían autismo y que simplemente eran grandes enmascaradoras. Entonces, sí voy a hablar de un disclaimer. El autismo para muchas personas, o sea, de casos que voy a explicar ahora, o sea, muchos de ustedes pueden pensar de ahora en adelante, pero eso es muy normal. Y sí, o sea, justamente el punto que vamos a hablar es que muchos de estos rasgos son típicos hasta que no lo son. Entonces, nosotros siempre, para nosotros determinar si un rasgo es significativamente clínico, tenemos que evaluar los patrones. ¿Es algo aislado? ¿Es algo que ocurre en ocasiones o algo que ocurre en un patrón muy amplio frecuentemente?
la edad, por ejemplo. En el caso de la ecolalia es cuando, por ejemplo, tú le dices a tu niño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Un niño puede tener ecolalia hasta los 2.5 años, 2 años y medio. Pero ya después de lo esperado es algo que no tomamos que en el desarrollo no es algo típico. La frecuencia, obviamente, en que ocurre, si es algo que ocurre todos los días o quizás una vez a la semana, la intensidad, qué tan intensa va a ser la reacción en comparación a la otra, la duración, cuánto tiempo va a durar esta crisis sensorial, si va a ocurrir en múltiples contextos o solo en alguno, si necesita apoyo o adaptaciones para manejarlos y el impacto, que si va a interferir en la vida diaria o en las relaciones. Entonces, ¿cuáles son esas señales de alerta que nosotros tenemos que ver y cuándo derivar en niñas? Sí, me enfatizo en este disclaimer porque este es en niñas que por lo general pasan por desapercibidos. Cuando nosotros vemos a estas niñas que tienen este lenguaje muy formal, que nosotros decimos, ay, pero yo como una pequeña adulta, ella habla como muy formalito, muy correcto, es como una señal de alerta de que puede ser que esa niña tenga autismo. Cuando vemos esta ecolalia, ¿cómo estás? ¿Tú estás bien? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Que hablan como que escucharon esa frase en una película o escucharon esa frase en su vida diaria y se la graban como que si fuera una grabadora. O frases tomadas de series, por ejemplo, yo te amo hasta el infinito y más allá. Son cosas que por lo general no son tan típicas. Esta conversación unilateral intensa sobre un tema, o sea, de que yo me enfrasco en que yo voy a hablar de la K-pop y yo nada más voy a hablar de la K-pop, pero si tú me cambias del tema de la K-pop, yo no voy a hablar de absolutamente nada. La dificultad para ajustarse al turno del habla puede ocurrir muchísimo. Estas niñas que, por ejemplo, no saben cuándo es su turno para hablar y que interrumpen frecuentemente en la conversación. En la parte social son estas niñas que solamente tienen una amiga o ninguna o prefieren completamente los adultos. Son esas niñas que, por ejemplo, van a un compartir con los primitos y frecuentemente ya prefieren sentarse con los tíos, con los primos más grandes, que compartir con niños. Son estas niñas que siguen normas sociales, pero, por ejemplo, no la comprenden. Que se agotan extremadamente tras interacciones grupales, principalmente las adolescentes, que por ejemplo, si tienen que hacer una tarea donde una amiguita, si tienen que salir con una amiguita, llegan a la casa y fácilmente se tienen que encerrar en su cuarto y duran una noche entera cerrada en su cuarto porque necesitan como descansar de esa interacción social. Reacciones desproporcionadas ante conflictos de amistad. Son estas niñas que cuando llegan principalmente entre los 6 años en adelante, hay ay Dios mío, Erickson describe una fase del desarrollo entre los 6 a los 8 años, los psicólogos saben, que se llama laboriosidad versus culpa. Y por eso que los niños se interesan mucho como en qué piensa el otro a partir de los 6 años. Y son estas niñas que están como súper pendientes de que qué piensa el amiguito, qué pensó el amiguito, y si mi amiguita me dejó de hablar, yo me voy a sentir súper triste porque mi amiga me dejó de hablar. También rutinas e intereses, por ejemplo, ese interés de intensidad inusual, aunque el tema sea típico, estas angustias ante el cambio de plan, aunque sean pequeños, mami, pero que no es por aquí que se va, mami, pero que esta ruta que se coge, mami, no es por aquí que se dobla. Este perfeccionismo extremo, necesidad de rehacerlo todo. No, mis cosas no están dobladas como tiene que estar doblada, mami, es así que se doblan y tú tienes que ponerla de tal forma. Rituales o rutinas que no pueden saltar. No, mami, yo cuando me voy a dormir, yo tengo que ponerme la crema de esta forma, porque si yo no me pongo la crema antes de la pijama, no me gusta. Yo me voy a quitar la pijama para ponerme la crema. En la parte Preguntan aquí que si es posible que una niña con autismo de nivel de apoyo 1 se pueda confundir el diagnóstico con un diagnóstico de fobia social. Permítame Claro, leer. claro Fobia que sí. social, ansiedad y problemas escolares. Claro, claro. Es súper típico. O sea, lo último que se llega, incluso lo voy a mencionar más adelante, a lo último que se llega es al diagnóstico de autismo. Siempre las personas con autismo pasan por 15 millones de diagnósticos antes de llegar al diagnóstico en autismo, por esta misma parte del masking y el enmascaramiento. Y de que realmente, por ejemplo, esas señales que yo le estoy hablando ahora son señales que son muy típicas, que nosotros podemos
o sea, pensar de que son normales, pero cuando ya uno ve que la frecuencia, que la intensidad, que el patrón se presenta mucho, hay que estudiarlo y hay que derivarlo. Más adelante voy a hablar de eso, Brian. Perdón, para continuar con ese mismo hilo, ¿se podría entonces decir eh, que el autismo afecta menos a las niñas? Ah, para allá voy. Tengo justamente un Ok, slide que habla de eso. Eh, perfecto. Vamos a dejarlo ahí para que ustedes vean ahorita. En la parte sensorial, esta molestia intensa con etiquetas, texturas de ropa, la selectividad alimentaria severa, hipersensibilidad a sonidos en espacios públicos, busca y evitación, estimulación de forma llamativa. En casa versus la escuela, en el colegio la niña es perfecta. No, pero ella es la que, ella es como la asistente de la profesora. Ella es la que si los niños se paran, la que anota a los niños cuando los niños hacen algo indebido. Pero sin embargo, cuando esa niña llega a su casa, que llega agotada, que llega cansada de esta máscara social, hace completamente un meltdown al final del día. ¿Por qué? Porque tiene este agotamiento crónico de aparentar y de enmascarar de que ella es la niña perfecta. Entonces, siempre tomar en cuenta la historia temprana, esos niños que tuvieron retraso, ausencia del habla antes de los 2 años, que tuvieron esta pérdida de palabras o regresión en el lenguaje, que usualmente suele suceder entre los 9 meses hasta los 36 meses, niños que no señalaban para mostrar antes de los 12 meses, ese juego solitario repetitivo o no simbólico compartido. Por ejemplo, un niño a los 18 meses debe, por ejemplo, si ve un suape mal puesto, si ve una escoba mal puesta, él hacer como que si fuera a suapear o si fuera a barrer. Si ve un teléfono mal puesto, coger el teléfono como aló, aló, imaginarse que estuviera hablando. Si ve un mi nene, una niña, coger ese mi nene y sacarle los gases o darle biberón, hacer como que si fuera una bebé. Entonces, ¿cómo nosotros diagnosticamos el proceso y sus delimitaciones? Siempre a la hora de nosotros diagnosticar, lo principal, el historial del desarrollo. O sea, hay que entrevistar a esa familia, preguntarle a esa mami de su embarazo, de cómo fue, si tuvo alguna complicación en el embarazo, fiebre, hipertensión arterial, diabetes gestacional, infección de orina, infección vaginal. Todo eso son marcadores que nos hablan de alto riesgo. Y esos altos riesgos pues, pueden llevar a trastornos del neurodesarrollo. ¿Cómo fueron esos primeros meses? Esos hitos del lenguaje, esos hitos motores, cuándo aparecieron, si hubo retraso en alguno de ellos, si hubo regresión, cómo era esa conducta social temprana. O sea, siempre esto es indispensable. Nunca podemos hacer un diagnóstico sin conocer cómo era ese niño antes o niña antes de los 2 años de vida. Por eso es que es sumamente importante de que ese diagnóstico se haga en esos primeros 2 años. Está el ADIR, que es una entrevista diagnóstica semiestructurada que nosotros utilizamos, se considera el gold standard para nosotros tener esta historia longitudinal. El asunto con el ADIR es que esta prueba está estandarizada principalmente con muestras masculinas y pasa exactamente con el A2-2, que es un complemento del ADIR, que es con observación directa, que básicamente con un juego que hacemos con los niños y a través de ese juego vemos interacciones sociales y ahí puntualizamos para ver si nos da una alta probabilidad en autismo y justamente el A2-2 y el ADIR fueron creados en base a sesgos masculinos, en base a poblaciones masculinas. Entonces, eso hace que el diagnóstico en TEA a nivel de apoyo 1 se nos haga más difícil. Eh, Hay complementos necesarios, está el CAT-Q y está el RATS, que son evaluaciones que lo utilizamos para evaluar camuflaje, para evaluar adolescentes, también el informe escolar, observación en hogar, que esos son complementos que son imprescindibles, que siempre tenemos que tomar en cuenta a la hora de nosotros hacer un diagnóstico en la adolescencia o en la adultez y tomar en cuenta que el diagnóstico es clínico. O sea, una niña puede quedar por debajo del el corte del umbral del A2-2 y como quiera tener autismo. Y también con los niños. Un niño puede que te dé bajito en la puntuación del A2-2 y el A2-2 no diagnostica. El A2-2 es una herramienta complementaria al diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son esos retos y señales ocultas que nosotros observamos usualmente en niñas? ¿Cuál es el problema central? Bueno, cuando nosotros hablamos de autismo, actualmente sabemos que por cada 4 niños hay 3 niños con autismo y una sola niña, o sea, 4 en una. Entonces, 50% de esas niñas que no se diagnostican hasta a partir de los 11 años. Y
hay una probabilidad de a un 3 a 4 veces mayor probabilidad de diagnóstico erróneo, como les dije. O sea, ya pasan por todos los diagnósticos habidos y por haber, menos por el diagnóstico del autismo. Entonces, actualmente la prevalencia está en las últimas cifras, 1 en 31 según el CDC. O sea, de cada 31 niños hay uno con autismo. En niños, 1 en 20 y en niñas, 1 en 70. Anteriormente era 1 en 88, pero de igual forma es porque las niñas siguen siendo significativamente subdiagnosticados. En niños, como todas las herramientas diagnósticas están basadas en niños, se nos hace más fácil hacer nosotros el diagnóstico. Entonces, hay un estudio súper bonito que justamente salió este año y este estudio tiene un seguimiento de 37 años y tiene una gran muestra, o sea, tiene 2 millones de personas que nacieron en Suecia. Y ¿qué se observó en este estudio? De que básicamente el diagnóstico en niñas y niños vienen siendo igual, solamente que los niños tienen su pico máximo de diagnóstico de 10 a 14 años, mientras las niñas alcanzan ese pico diagnóstico 5 años más tarde. O sea que al llegar a la adultez, esta brecha desaparece casi por completo. Y es justamente por esto mismo, porque como les comenté, en las niñas es sumamente difícil, tienes que tener bastante conocimiento y discernimiento clínico a la hora de tu diagnosticar un nivel de apoyo 1. Entonces, hay algo que yo sé que, yo me imagino, Brian, en tu grupo, que usted utiliza mucho ese término, es un término que se utiliza muchísimo aquí en República Dominicana, internacionalmente, pero es un término que yo no puedo escuchar. A mí no me gusta para nada, y es el término de que el autismo es azul. ¿Por qué se dice que el autismo es azul? Es justamente por ese sesgo de género, de que se piensa de que el autismo es más común en niños que en niñas, y no es así. El autismo es proporcional, igual en niños y niñas, solamente que que las niñas están completamente infradiagnosticadas. Entonces, organizaciones como Autism Speaks, que fue quien hizo esta frase célebre, súper famosa, utilizaron estas muestras masculinas y dijeron como que, el autismo es azul porque es más común en niños. Y no, sabemos que el autismo no tiene ningún color, el autismo es un espectro completamente. Y por eso, ¿cuál es el color del autismo? El arco iris. En el arco iris no hay ningún color que empiece o termine igual de la misma manera. Y por eso el símbolo correcto para nosotros hablar de autismo es el arco iris o el símbolo de infinito en dorado. Ya por eso nosotros, que los médicos terapeutas que buscamos que tenemos un enfoque, perdón, más neuroafirmativo, no utilizamos esos términos como que el autismo es azul, porque sabemos que es un sesgo de género. Entonces, como les comenté, el ADOS-2 fue estandarizado completamente en poblaciones predominantemente masculinas. Actualmente se supone que el ADOS-2 es el gold standard para el diagnóstico, pero los puntos de corte y algoritmos de puntuaciones pueden subestimar síntomas en niñas que presentan camuflaje. Este protocolo, o sea, no va a capturar bien el esfuerzo compensatorio ni el agotamiento post-interacción. El ADOS-2 tiene muchísimos años que no se ha actualizado. Es una prueba buenísima, diagnóstica, se considera el gold standard, pero hay que tomarla con pinzas a la hora de nosotros hacer estas pruebas, porque las niñas pueden puntuar por debajo del umbral diagnóstico y podemos decirle a esa familia que esa niña no tiene autismo, y ustedes más adelante van a ver las consecuencias cuando no diagnosticamos a tiempo de lo que puede pasar. Y principalmente las niñas que, por ejemplo, en consulta, como ya saben que van a un médico, como ya saben que van a un terapeuta, ellas adquieren como este puesto de yo me voy a portar bien, como yo voy a tener una buena conducta, y parecen hasta perfectas en la consulta. Entonces, por eso pasa por desapercibido, no las diagnosticamos. Entonces, miren, el diagnóstico para autismo va a ser los mismos criterios, solamente que se van a manifestar conductualmente completamente distintas. El diagnóstico se hace con cumplir el criterio A, que tiene que cumplirse los 3 criterios, y el criterio B, que tiene que cumplirse 2 de 4 criterios. Entonces,
¿Cómo se ve el criterio A1? El criterio A1 en el DSM-5, que es el librito que nosotros utilizamos para diagnosticar, nos hablan de que se varía desde un acercamiento social normal a un fracaso de la conversación normal en ambos sentidos. Ambos sentidos significa de ida y vuelta, pasando una disminución de intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Entonces, ¿cómo esto se observa en niños? Bueno, los niños por lo general no inician la conversación, ignoran a otros niños, parecen que están en su propio mundo, no comparten objetos, no señalan para mostrar, responden poco o son muy monosílabos, sí, no, no, sí. Pero entonces, ¿qué pasa con las niñas? Por lo general, una niña, por ejemplo, a nivel de apoyo 1, ella te puede hablar absolutamente de todo y puede hablar como una cotorrita sin parar y ni siquiera percibir que el tema que ella te está enfocando para hablarte de que tú realmente no tienes como mucho interés en ellos. Pueden parecer muy invasivas o demasiadas intensas. Son estas niñas que por lo general la mamá en la consulta dice, doctora, es que la profesora me dice que ella no respeta el espacio corporal de otros niños, como que topan mucho de los amiguitos, pueden ser muy toscas, le encanta como abrazar a los compañeritos, como darle mucho amor, y es porque no reconocen estas normas sociales de cuando ya es como un límite. Pueden compartir en excesos detalles muy personales con desconocidos. Eso nos pasa mucho también en la adolescencia y en las adultas que hablan como sin límite. No te conocen y te quieren como contar absolutamente su vida. Y que pueden imitar la reciprocidad sin sentirla. O sea, te pueden preguntar cómo estás, pero no es que realmente como que quieran saber del todo cómo tú estás. Es simplemente porque fue un protocolo que se aprendió de la sociedad. En cuanto al criterio A2, que este va a variar desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual, lenguaje corporal, deficiencia en el uso y comprensión de gestos, como uno usualmente lo ven niños. En los niños, ellos por lo general evitan el contacto visual de forma marcada y consistente, no señalan, no utilizan gestos, son niños que tienen retraso en el uso de gestos, como decir adiós, lanzar besitos, o tienen esa expresión facial plana, son esos niños que la mamá te dice en consulta, es que él es muy serio, él siempre está como guapito, o tienen como esta postura corporal rígida, o son muy torpes, o sea, se tropiezan con muchas cosas. ¿Y cómo se ven niñas? O sea, las niñas miran. Las niñas hasta te miran, Brian, en exceso, se quedan como fijas, ¿sí? Y que literalmente tú dices, pero esta niña puede aguantar mucho sin pestañear. Actúan como con gestos copiados, que parecen naturales, pero tú ves que si la mamá en la consulta se hace así, se arregla el pelo, ella también agarra y se hace así, se arregla el pelo. Tienen una sonrisa social perfectamente ensayada. O sea, parecieran que son robots. Pareciera como que si todo el tiempo ya están listas para tú tomarle una foto. Pueden parecer muy expresivas, como teatrales, como para sobrecompensar ese déficit en la reciprocidad socioemocional. Y el criterio A3, que también tiene que cumplirse siempre, siempre, en niños, por ejemplo, son esos niños que tienen esta dificultad en contextos sociales, que son esos niños que prefieren estar solitos, son esos niños que no participan en un juego simbólico compartido. Por ejemplo, un niño de 18 meses con un amiguito puede agarrar un carrito y hacer brum brum los dos juntitos en paralelo, porque por lo general se da uno observa juego en paralelo, pero este niño en vez de estar jugando en paralelo, como que simplemente prefiere estar solito o rechaza o ignora a niños de su edad. En niñas, por lo general, sí pueden tener amigas, tienen una de dos amigas, pero como que no comprenden realmente cuál es el fin de esa amistad o prefieren adultos o niños más pequeños. Son estas niñas que incluso se consideran como la mamá del grupo. O la mamá del oprimito, que siempre tiene que estar atenta como que en qué está haciendo los otros niños más chiquitos. Son esas niñas que siguen las reglas al pie de la letra. O sea, si otros incumplen cualquier regla del juego. Eso no se juega así. Y pueden llorar, pueden estallar, pueden hacer una crisis sensorial. ¿Por qué? Porque ya comprenden de que si una regla está, esa regla no debe romperse. Y se agotan extremadamente tras interacciones grupales. O sea, necesitan un tiempo de recuperación en soledad. Mami, estoy cansada, yo voy a mi cuarto, me voy a acostar. Cuando se reúnen con un grupo de amigos, van a un cumpleaños, etcétera. Entonces, en cuanto al criterio B1, que es el que por lo general pasa por desapercibido. Por ejemplo, los varones tienen estas estereotipias motoras muy visibles, como aleteo, balanceo, el giro en un mismo eje, caminar en puntitas, pero sin embargo, esto es una estereotipia.
arreglarte el pelo. Jugar con un anillo es una estereotipia. Mover las manos es una estereotipia. Tú estar sentado y mover los pies mientras yo estoy aquí en la computadora, mover mucho las manos es una estereotipia. Pero entonces es por lo general lo que sucede en las niñas, en los niños es algo como más evidente. La ecolalia, que puede ser disfrazada por citas de series, canciones, frases de adultos, son estas niñas que incluso antes de hablar te pueden recitar una canción completa. Estrellita, ¿dónde estás? Y va a la consulta y te canta Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Varias veces, pero sin embargo, no pueden como tener esta conversación con ida y vuelta contigo. También usan como voces o personajes de ficción a la hora de hablar, pueden hablar como que si fueran robots o hablan como perfecto, como que si fueran muñequitas. Esta vocecita como, oh, wow, oh, no, mira, qué perfecto. Y le encantan coleccionar, o sea, coleccionar stickers, fichas, Barbies, pero vuelvo y te digo, o sea, para nosotros es como común que un niño en nuestra consulta camine en puntica y es como que, ya camina en puntica y tiene autismo. Y tú puedes caminar en puntitas y no tener autismo. O sea, tú puedes caminar en puntitas hasta los 3 años sin problema. Ya después de los 3 años sí se tiene que derivar a un ortopeda para evaluar la causa. Pero sin embargo, podemos ver niña moviéndose el pelo, tocándose el pelo siempre y que pensamos que esa niña es coqueta. Entonces eso hace que se haga más difícil el diagnóstico. Doctora, preguntan aquí, si bien es cierto que estamos hablando de cómo afecta a las niñas, pero esta niña que siempre tiene esa sonrisa perfecta o que tiene estos signos y síntomas que están prácticamente enmascarados, ¿cómo hacen la transición a la adolescencia? O sea, ¿qué tiene que ver un padre? ¿Qué tiene que ver una familia, una madre para decir, mira, la niña está bien perfectica, está bien puesta, estamos súper orgullosos de que la niña es súper perfecta, pero como que algo no cuadra? ¿Qué es eso que no cuadra, que una familia tiene que en buen dominicano, obviamente, no es que no cuadra, sino que ¿qué es esto en lo que tenemos que observar, que poner atención para decir, vamos a evaluar porque algo no está bien? Mira, por lo general, Brian, cuando nos llegan a consulta, nos llegan por ansiedad, de que la niña está muy ansiosa, de que la niña se le está cayendo el pelo, de que la niña se está comiendo las uñas, de que la niña cuando sale a contextos sociales no habla, o sea que tiene mutismo selectivo, de que la niña le estresa cuando no tiene sus calificaciones perfectas, o sea, si no tengo un 90 no puedo sacar 90, yo tengo que sacar 95, 99, se estresan. Entonces, por lo general, cuando llegan estas niñas a consulta, no van por autismo, llegan por ansiedad o llegan por trastorno obsesivo compulsivo. O sea, siempre por lo general se piensa otro diagnóstico. Entonces, cuando ya tú vas al médico, que el médico evalúa todo y ve todos los contextos y observa esos patrones, estas frecuencias, esas intensidades de esa presencia de síntomas, entonces ahí es que pensamos en el diagnóstico. Pero por lo general, o sea, como te digo, este diagnóstico en la adultez que se hace. O sea, por lo general, cuando hacemos diagnóstico por encima de los 15 años, como ahorita mencioné. Y es bien desgastante para las niñas y las adolescentes. Otra pregunta que tengo por acá. Eh, ¿Hay un cambio significativo entre las edades y las niñas con autismo? Me refiero a, por ejemplo, un niño que aletea a los 8 años, es muy probable que continúe siendo el aleteo una conducta esperable una estereotipia, perdón, esperable. Pero en las niñas esto cambia. O sea, la pregunta concreta es, ¿evoluciona la niña en este perfeccionismo? Dice, No, cambia el pelo por las uñas, cambia las uñas por la crema. no todas, porque como te digo, o sea, no hay un autista que se parezca a otro autista. Entonces, no todos los autistas, por ejemplo, no toda la niña
tienen esto del pelo. Hay niñas que sí aletean y que aletean por mucho tiempo. Y tenemos que reconocer, Brian, que por ejemplo muchísimas veces los papás llegan a consulta y están extremadamente preocupados porque sus hijos tienen estereotipias. Y las estereotipias no son malas, las estereotipias incluso son nuestros aliados, son una forma de autorregulación. Por Qué ejemplo, bueno que lo toca, yo doctora, y vivo en estereotipo, disculpe. o sea, yo estoy aquí en la charla y yo estoy moviendo mi anillo de aquí para allá y ese es mi estereotipo que yo usualmente Qué tengo. bueno que lo toca. O sea, Yo nosotros, tengo una familia que ajá, siempre me manda videitos de su niña. La niña, cuando algo le gusta mucho, exacto, cuando algo no le gusta, cuando está preocupada, cuando está emocionada, ella camina mucho dentro de la casa, camina, camina, camina. Y ellos me mandan videos preocupados. Yo les digo, no se preocupen, eso es una señal. Mejor preocúpense por averiguar cuál es la emoción que intenta mostrar y no por ver que la niña está caminando. La estereotipia no es algo que tenemos que eliminar, es algo que tenemos que evaluar para entenderla. Conoce tu muchacho. exacto. Esta sesión se llama así, conoce a tu muchacha. Exactamente. Si tú ves que tu hija está leteando o está caminando en putita o está aplaudiendo o tiene como ese tic vocal, probablemente porque algo le emocionó, algo le gustó. Por lo general, las estereotipias se exacerban en emociones fuertes. Pueden ser en que está muy feliz o que está muy enojada. Entonces, aprende tú a vigilar en qué momento tu hijo exacerba esas estereotipias para conocerlo, pero no trate de eliminarla. Nosotros, vuelvo y te digo, o sea, los médicos que estamos en un concepto neuroafirmativo, nunca, nunca vamos a pedir que las estereotipias se eliminen, a menos que sean estereotipias que puedan lastimar al niño, como por ejemplo darse el golpecito en la cabeza, darse frente a una pared, etcétera. Las autolesiones sí uno tenemos que disminuirlas porque obviamente hace daño en el niño, pero esas estereotipias como caminar en puntita, aletear, eso no le hace ningún daño al niño y mucho menos significa que tu niño tiene un parásito ni nada. O sea, como yo he leído muchísimas veces, si tu niño está aleteando más, o si tu niño tiene un exceso de, o sea, tiene más estereotipia que anteriormente no tenía, investiga. No, eso no es así, eso no tiene ninguna evidencia científica. Y qué bueno que tú lo traes a colación, Brian. Claro, claro. Vamos a ver. Vamos a ver las preguntas que tengo aquí en el grupo, señores. Ustedes, las preguntas no las hago todas, esto para el grupo, porque están preguntando los mismos de diferentes formas. Entonces, cuando yo veo 4 o 5 preguntas que se parecen, entonces yo, o sea, y por favor escriban al grupo, porque me están escribiendo a mí personal. Las preguntas las pueden hacer en el grupo. Me están escribiendo todos a mí directamente y no en el grupo de WhatsApp. Doctora, aquí me preguntan, para usted, ¿cuál sería el principal reto que tiene una niña con autismo? Wow. Bueno, para mí, uno, el diagnóstico y dos, ese masking. O sea, para mí están, o sea, yo no sé si ustedes han podido ver en las redes que hay como varias personas que ahora están concientizando a través de que tuvieron el diagnóstico de adultas y como ya dicen, como que se sienten liberadas luego de saber de que no era que ellas eran dramáticas o que eran exageradas o que eran ñoñas, es que simplemente procesaban el mundo de una manera distinta y cuando tú te quites esa máscara, tú te tranquilizas, tú dices, Dios mío, no era que yo me lo estaba inventando, Respiras, tú respiras, literalmente respiras. exactamente. Entonces yo siento que ese es como uno de los mayores retos. Pregun Pregunta una madre aquí, ¿es común la pubertad temprana, dígase la menarquia, la menstruación temprana? Y si se puede prevenir. Yo creo que esto no solamente para autismo, sino que para todas las niñas, uso de hormonas, muchísimas Claro. cosas. Pero Sí, responda usted. miren, o sea, usualmente, anteriormente, o sea, como que las guías pediátricas, pues yo soy pediatra, antes de todo, sí como que abordaban mucho esos temas de la pubertad temprana, pero hoy en día yo estoy viendo una ola, Brian, o sea, de niñas que van a mi consulta con 6 años y ya tienen un botoncito mamario que las mamás tienen que ponerle estos bracilitos o que tienen olorcito. Miren, madres y padres, no es normal que su niño antes de los 10 años tenga mucho vello o que su niño antes de los 10 años ya tenga olor corporal. Esas son señales de que hay que ir a evaluarlo por medio de un endocrinólogo pediatra. Quienes se encargan de esa parte son los endocrinólogos pediatras. ¿Y por qué? Es importante derivarlos porque si tu niño tiene esa pubertad temprana, si tu niña menstrua antes de la edad que se supone que debe menstruar, que usualmente entre 11 a 15 años, esas placas de crecimiento se cierran.
y tu niña no crece ni por dentro, sus huesitos, ni sus órganos tampoco. Entonces, cuando ustedes identifiquen esa parte, es importante que ustedes visiten un endocrinólogo pediatra, que ustedes le digan a su pediatra general de que los envíen a un endocrinólogo. Esta no es una pregunta, es una aclaración que voy a hacer yo ahora, que estoy viendo aquí que alguien escribió. Por respecto a las estereotipias, no es que pretendemos que se queden. Siempre yo como terapeuta familiar y conductual voy a abogar por una reducción de las estereotipias. Ahora, ¿cuándo van a reducirse las estereotipias? Cuando usted las entienda. Cuando el niño no las necesite para que su ambiente lo entienda. Cuando el ambiente sea lo suficientemente acogedor y amigable para que ustedes sepan que la luz blanca es para un detonante y usted cambia el bombillo por luz amarilla. Ahí se va a reducir. Entonces, la estereotipia, yo no quiero o no vamos a lograr que se reduzcan porque sí, no son un signo, síntoma que con una pastillita o con terapia se va a eliminar, sino con una adaptación al ambiente. Esto para Exacto. Esmeralda, que sea así aquí No, y que también una. es muy importante, Brian, que muchos papás en la consulta nos dicen como que, doctor, ¿usted me puede poner una pastilla para que elimine ese estereotipia? Ninguna pastilla elimina o ningún medicamento disminuye estereotipias. Las que sí son de autolesiones, pues claro que sí, pero esas son distintas. Y como te digo, o sea, un enfoque neuroafirmativo no espera de que se eliminen esas estereotipias del todo. Uno simplemente tiene que conocer a su muchacho, como bien tú dices. Dos más y nos vamos. Esto también es otra aclaración y lo último es una pregunta para la doctora. La aclaración, aquí dice Rocío, la doctora dice que el autismo no se puede medir por porcentaje, pero Conadis me negó la ayuda porque el nivel es muy bajo. Bueno, no sé si lo explico usted, lo explico yo, doctora. Ok, mira, oye, ¿qué pasa, madre? Que está súper mal eso de Conadis y yo creo que tuve una charla una vez con ellos y lo conversé. En Conadis entienden de que el nivel de apoyo uno no se considera como una discapacidad. Si bien es cierto, o sea, el trastorno del espectro autista es una condición, pero a la vez puede traer discapacidad. ¿Por qué? Porque yo le digo a los papás, un nivel de apoyo uno para el mundo puede ser que usted le diga como que sí, es fácil, tu hija habla, pero usted no sabe todo lo que pudo llevar a esa mamá para que su hija fuera a nivel de apoyo uno, porque los niveles de apoyo no son estáticos, son dinámicos. Entonces, ¿qué pasa? En CONADIS, por ejemplo, un nivel de apoyo 1, un nivel de apoyo 2, ellos no lo consideran una discapacidad, ellos solamente consideran discapacidad nivel de apoyo 3. A mí me pasa muchísimo también con los trastornos del aprendizaje y los trastornos por déficit de atención. Ellos consideran que no son discapacidades, por ejemplo. Entonces, ahora mismo CONADIS, que tiene ese problema, que entiendo de que ellos deberían sentarse con profesionales en el área que le puedan explicar de que sí se consideran discapacidades, independientemente esté en un nivel de apoyo 1 o un nivel de apoyo 2, porque yo lo voy a decir más adelante, el nivel de apoyo 1 necesita acompañamiento terapéutico, necesita un acompañamiento psicológico también. Para complementar lo que dice la doctora, no es que el autismo no se mide por porcentajes, es que no queremos estigmatizarlo en niveles o en severidad. Lo que estamos es intentando humanizarlo un poquito más, poniendo niveles de apoyo o niveles de ayuda. Entonces, sí, obviamente que sí, que hay niveles hay niños que son bien severos, pero no queremos andar por la calle llamándole, tú eres severo y el mío no. No, lo que queremos es que usted diga, tiene un nivel de necesidad de apoyo tal, por lo tanto requiere mayor nivel de atención. Entonces, lamentablemente, muchos sectores privados y lamentablemente públicos están tomando eso para tomar partida y dividir la ayuda y los fondos. En esto ya no tenemos más que opinar o decir, lamentablemente. Por último, esto es una madre, no es niña, pero sí quiero hacer la acotación y me gustaría su opinión. El niño de esta madre del grupo tiene autismo, discapacidad intelectual, que yo quiero saber cómo le diagnosticaron al mismo tiempo. ¿Qué edad Eh, tiene? eh, Esmeralda, ¿qué edad tiene tu niño? O sea, tiene autismo, discapacidad intelectual, asma y epilepsia. Ok. Yo quiero su opinión porque tiene 10 años el niño. Ah, ok, Yo, ya, perfecto. yo quiero tu opinión porque cuando se mezclan esas tres, yo digo que falta o que sobra una. Porque la epilepsia
con discapacidad intelectual más autismo. ¿Qué opinión y qué consejo le darías a esta madre? Número uno, mami, sí te recomiendo definitivamente que tienes que tener una evaluación genética. O sea, cuando ya nosotros vemos que el niño ya presenta una discapacidad intelectual, la discapacidad intelectual siempre hay que estudiarlo por genética y también porque viene acompañado de epilepsia. Mira, Brian, la evidencia científica nos dice que hay predictores. Nosotros nunca podemos decir a los papás qué niño va a ser verbal, qué niño no va a ser verbal, qué niño va a tener discapacidad versus qué niño no va a tener discapacidad intelectual. Pero la ciencia dice, Brian, que por ejemplo niños que tengan autismo con comorbilidad como la epilepsia, más déficit de atención e hiperactividad, pues tienen mayor probabilidad de tener discapacidad intelectual. En el diagnóstico de autismo, en el DSM-5 lo dice, hay una partida abajo, creo que es el criterio E, dice que la discapacidad intelectual no se puede descartar con el autismo, pero tenemos que ver que la comunicación social esté muy por debajo de las otras áreas del desarrollo evaluadas. Entonces es muy común que puedan coexistir. No es lo más común, solamente coexisten en un 20 a un 30% de los casos. Por lo general, un 50% de las personas que tienen autismo tienen un desarrollo intelectual promedio, un cociente intelectual promedio, pero sí puede coexistir este 20-30%. Y sumamente importante, algo que la mamá dijo del asma. Mira, donde yo me formé, Brian, todo niño que tiene asma, todo niño que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, todo niño que tiene eczema, dermatitis atópica, tiene que ser evaluado por un pediatra del desarrollo, porque esas condiciones hacen que tú tengas mayor probabilidad de un trastorno del neurodesarrollo, no solo autismo, sino trastorno del aprendizaje o también algún trastorno del lenguaje o déficit de atención también. Es muy Excelente. Doctora, para finalizar, pues por favor, cualquier consejo general, también donde usted consulta para los que están aquí en República Dominicana y cualquier mensajito final para las madres y padres de niñas con autismo o que tienen alguna sospecha del mismo. Ok, le voy a dar rapidito, Brian, porque sí me faltaban como unas cositas aquí, entonces Quedan déjame. 45 minutos, ya tenemos hora y pico. Sí, lo que pasa es que, mira, para mí esto es un tema sumamente apasionante y que, vuelvo y te digo, pasa muy por desapercibido y ese es justamente mi miedo. Entonces, mira, esas son las etiquetas que usualmente uno ve en niñas con autismo, que sabe lo todo, que es condescendiente, que es mandona, que es rara, inmadura, que no escucha, que es demasiado atenta. Entonces, todas esas intenciones se pueden malinterpretar. Y realmente pasa muy por desapercibido. O sea, es sumamente común que, por ejemplo, las niñas coleccionen Barbies o que le encante todo rosado o que le encante todo morado, pero sin embargo, desde que un niño colecciona carros o colecciona dinosaurios, le encantan los planetas, de una vez pensamos en autismo. Si una niña no habla con sus compañeros o prefiere estar solita, es porque ella es tímida. Pero sin embargo, si un niño hace eso, es porque tiene autismo. Entonces nosotros mismos hemos creado esos sesgos de género que hacen que se haga más difícil el diagnóstico en niñas. Entonces, ¿cómo se ve el masking en la vida real? Son esas niñas que, por ejemplo, se ríen un segundo después que todos, se quedan en la calle, calladas en la clase, aunque sepan las respuestas, que copia el habla o gestos de personajes de televisión, que tienen una amiga que puede ser o más pequeña o más mayor o también neurodivergente, que actúa como chica cool, pero por dentro está en una espiral de ansiedad. Y este coste de este masking lleva un agotamiento crónico, ansiedad, pérdida de identidad y un mayor riesgo de crisis. Entonces, aquí básicamente están las mismas diferencias que yo mencioné ahorita, de cómo a los niños les gustan los trenes de dinosaurio mecánica, a las niñas les gustan los caballos, unicornios, animes, celebridades, pero esto lo pasamos o sea, completamente desapercibido y pensamos que es algo típico. Y algo muy importante, el camino del diagnóstico tardío. O sea, las niñas autistas frecuentemente reciben otros diagnósticos primero. El primer diagnóstico que pasan es ansiedad generalizada, que usualmente llegan entre los 10 a 15 años. Después llegan con diagnóstico de TDA inatento. Después con depresión, después con un trastorno alimentario por la misma selectividad alimentaria, pueden llegar fácilmente a caer en una bulimia o una anorexia. También el trastorno obsesivo compulsivo, que tiene muchas cosas en común con el autismo y también por trastorno de personalidad. O sea, ya pasan por todos esos diagnósticos y nunca se identifica el trastorno del espectro autista. Muchos de esos diagnósticos sí pueden coexistir con el autismo, pero si tú nunca identificas el autismo, el tratamiento va a ser incompleto. Yo vi, por ejemplo, en redes una historia de una chica que ella fue diagnosticada con un trastorno de personalidad y ella le colocaba medicación y cambiaba medicación y cambiaba medicación y la medicación nunca funcionaba. ¿Y por qué, Brian? Porque tenía autismo.
O sea, esa era parte de su condición, esa parte de la hipersensibilidad que ella tenía. No era que ella tenía un trastorno de personalidad en sí. Entonces, siempre nosotros tenemos que preguntarle a las niñas qué tan agotadas llegan, cómo, si ensayan conversaciones, si necesitan recuperarse tras eventos sociales. En consulta, tomar en cuenta que las niñas pueden tener ese camuflaje perfectamente. Hay que pedirle a los padres que escriban la conducta en casa, hacer esta historia longitudinal desde la infancia, y usar esas herramientas específicas de camuflaje, especialmente en adolescentes, porque el ADIR y el ADOS2 pueden subestimar en las niñas. ¿Y cuáles son esas consecuencias, Brian, que nosotros le tenemos miedo de ese diagnóstico tardío? Que el 66% de mujeres autistas tienen diagnóstico de ansiedad o depresión. 3 veces más de intentos de suicidio en mujeres autistas versus hombres autistas. 32 años, Brian, es la edad media de diagnóstico en las mujeres autistas en la mayoría de los países, versus en niños que la edad media de diagnóstico es 7 años. Y obviamente que ese diagnóstico correcto va a transformar la autocomprensión, va a reducir la culpa y te va a orientar a los apoyos correctos. Entonces, una vez diagnosticada, siempre tenemos que enviar a psicólogo, a logopeda, terapeuta ocupacional, hacer acomodaciones en el aula, aviso anticipado de cambios de rutina, integrar sus intereses específicos en las tareas escolares. Yo le digo a los papás que los intereses fijos y específicos de tu hijo son tus aliados para mejorar la comunicación, para tú conocer a tu hijo, o sea, como tú dices. ¿Y cuáles son los beneficios del diagnóstico en la familia? O sea, entender el porqué de las conductas, o sea, de que no es una mala actitud. Entender de que esa niña, o sea, aprender sobre su neurología, de que esa niña no está rota, reemplazar la narrativa de que esa niña es difícil, de que esa niña es ñoña, de que esa niña es dramática, porque necesita apoyos específicos. Y una vulnerabilidad crítica que nosotros vemos, Brian, y que yo necesito que como papás ustedes estén súper atentos, no solamente en el nivel de apoyo 1, también en el nivel de apoyo 2 y el 3, es que 9 de 10 mujeres autistas han experimentado violencia sexual. El 75% reporta agresiones múltiples y el 67% fue víctima por primera vez antes de los 18 años. Brian, para mí, siempre que una niña va a consulta, siempre papá y mamá enséñenle, desde que los niños de ustedes son bebés, a la hora de usted cambiarle el pan, pero usted le dice, te voy a cambiar el pañal, solamente mamá o papá deben ver y cambiar el pañal. Siempre a sus hijos enséñenle el nombre de sus partes íntimas. En las niñas que tienen 4 partes íntimas, que son la boca, que aunque la boca se vea, es una parte íntima que nadie debe tocar. Su pene, en el caso de los chicos, vulva en caso de chicas, no ninguna la parte de abajo, ni nombres eh, dominicanizado que nosotros decimos, o sea, el nombre correcto, no importa el nivel de apoyo que el niño sea. También enseñarle que el trasero es una parte íntima, que el pecho o los senos son partes íntimas, porque nos llega mucho, Brian, a consulta, niñas que son abusadas sexualmente por el vecinito, por el primito. Entonces, ustedes tienen que cuidar a sus hijos, porque como tienen esta discapacidad, son más susceptibles a tener agresiones sexuales. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que cambiar? Buscar el impacto funcional, no solamente comportamiento visible, reducir el tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico definitivo, preguntar siempre por el esfuerzo del camuflaje, agotamiento, meltdown en casa y nada. Aquí estamos por si tienen más preguntas. Yo sé que es un tema un poco agotador, cansón, pero es un tema muy No, bonito. cansón, no, aquí está esta gente peleando porque yo siempre hago los temas de 45 minutos, 1 hora, pero siempre me terminan peleando. Doctora, ¿dónde encontramos sus servicios en República Dominicana? Claro, mira, me pueden encontrar, yo estoy en Corazones Unidos y estoy en MedicalNet. Ahí me pueden encontrar a nivel privado y a nivel público estoy en el Hospital Marcelino Vélez Santana. Para Así. consultas virtuales. Sí, yo doy consultas virtuales. Ahora tengo que investigar con el Código Penal. Ah, Sí, al principio de la charla, Iris, hablamos, digamos, mencionamos el nivel de apoyo 1 dame un como segundito, disculpe. Para dejar este micrófono por aquí. Ahora sí. Muy bien, adelante, doctor. pero sí, después tú me invitas, Brian, para dar, eh, Sí, en hablar en... general, otros temas, el tema de pantallas, ya lo he trabajado con un psiquiatra, pero quiero trabajarlo contigo, quiero trabajarlo con todos los profesionales que vengan, yo quiero trabajarlo con todos. Ay, no. Eh,
Ah, por favor, los lugares, la doctora está en Corazones Unidos, ¿dónde más? Ok, lo voy a escribir por aquí, Brian, para que lo tenga. Sí, yo se lo pongo en el grupo de WhatsApp también. Y pueden verlo ahora también en el chat. Para Familias, la persona de Nueva York le voy a poner el nombre de la doctora para que ella la busque. sí, sí. Este bello joven que está aquí ya tiene que ir a otro compromiso que tengo que ahora a las 9. Tengo 10 minutos para prepararme. Un verdadero honor, familias. Gracias por el apoyo. Nos vemos el próximo mes con un tema igual de interesante. Doctora, un honor totalmente sin desperdicio. Gracias por su tiempo. Y nada, espero que hoy hayamos construido conocimientos y que hayan conocido un poquito más de sus muchachos y de sus muchachas. Así que bendiciones, un abrazo y un placer. Bye.